Dios, te necesitamos. Es la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Espíritu, guía mi oído, tus palabras hazme oír. En el trueno y el silencio tu voz se aclara para mí. Tu voz se aclara para mí. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Espíritu, guía mis pasos, porque hazme caminar aferrado a ti, confiando hasta llevarme a mi hogar. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, ábrenos. Gracia y paz sean para todos ustedes
aquellos que se están conectando, aquellos que ya están conectados. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y de nosotros en esta mañana. Agradecemos al Señor que nos haya permitido un día más y poder hablar de su palabra. Y antes de iniciar queremos hacer una oración y así agradecer a Dios este tiempo que vamos a tener hablando de su santa y bendita palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, damos gloria, damos honra, damos alabanza a ti que vives y reinas. Señor, en esta mañana estamos en tus manos, agradecidos infinitamente, Señor, de tu bondad, de todo lo que tú, Señor, nos ha permitido hacer, todo lo que nos permitiste hacer, Señor, y lo que estás permitiendo. Padre, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque Él es quien nos guía por toda senda de justicia y de verdad. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, nos ayuda, Señor, a santificarnos cada día más. Gracias infinitamente por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, quien murió, Señor, en la cruz por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque tú, oh Dios del cielo, te has decidido, Señor, has tomado, Señor, el deseo de hacer, Señor, que nosotros nos arrepintamos, Señor. Tú nos has dado la oportunidad, tú nos has dado, Señor, esa oportunidad de poder, Señor, librar nuestra alma del infierno, Señor. Y todo, Señor, eso lo debemos, Señor, a ti y a la obra de Cristo, Señor, a lo que Él hizo por nosotros. Ahora yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te ruego por aquellos, Señor, que van a escuchar, y aquellos que están viendo, Señor, la transmisión, y después de, Señor, que lo que tú, Señor, me permitas hablar en esta mañana, Señor, sea para la edificación de tu iglesia, para traer gloria a tu nombre, para que tu nombre, Señor, sea santificado, Señor, en medio de tu pueblo. Padre, gracias por la bondad que has mostrado, gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la misericordia que tú has tenido. Ahora, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a poder exponer lo que tu palabra enseña. No lo que yo considere, Señor, o que tenga un entendimiento, Señor, conforme a mi voluntad. Sino, Señor, que sea tu Espíritu guiándolo, que sea tu Espíritu instruyéndolo. Señor, pero sobre todo que esté hablando, Señor, a cada persona, Señor, que se va a conectar y a aquellos que están conectados. Padre, gracias. Gracias por Cristo, gracias por tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como le decía, gracias y paz nueva vez a todos ustedes. Gracias una vez más por estar ahí conectado, por ser parte de esto que estamos haciendo, de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio de una u otra manera. Así que agradecemos al Señor el que usted pueda conectarse, el que usted pueda seguir ahí escuchando palabra de Dios. Así que vamos a hablar en esta mañana de un tema que considero que es bien importante dentro de la comunidad cristiana, dentro del pueblo de Dios, y que a lo largo ha tenido mucho revuelo en cuanto a conocimiento o de lo que se cree sobre el Espíritu Santo específicamente. Y vamos a estar hablando bajo el tema sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es realmente conforme a las Escrituras, no conforme a lo que
yo pueda pensar o pueda creer o pueda sentir o pueda en un momento dado experimentar. No, ¿qué es lo que dice las Escrituras en base a la llenura del Espíritu Santo? Y es de gran importancia en nosotros poder entender esta parte, poder entender qué es la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces vamos a estar apoyándonos en Efesios capítulo 5 verso 18 y solamente vamos a estar en este texto y vamos a desarrollarlo en el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Como vemos aquí, el apóstol Pablo nos da un mandato en este verso, y no es un mandato personal, sino más bien un mandato a toda la iglesia, porque todos somos un mismo cuerpo que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros vemos en las Escrituras que el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos, del Espíritu Santo. Y es un mandato que el apóstol Pablo le está dando a los creyentes, nos está dando a nosotros, aún en este tiempo, donde nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver la importancia del por qué yo debo ser lleno. Pero tomando en cuenta de que no solamente es algo personal, sino para la iglesia. ¿Y por qué para la iglesia? Bueno, vamos a ver, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que es de suma importancia para todo creyente ser lleno del Espíritu Santo. Y hay una diferencia entre la llenura y tener el Espíritu Santo. Aquí hay una diferencia, porque cuando nosotros somos bautizados, la palabra aquí bautizado tiene para algunas personas otra connotación, pero cuando nosotros somos bautizados en el Señor, lo que estamos siendo incorporados al cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, las Escrituras dicen que inmediatamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, eso es la evidencia de que nosotros somos unidos a Cristo. Somos unidos a su cuerpo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, más adelante vamos a ver entonces cuál es la llenura. Porque si tengo el Espíritu Santo, es decir, yo puedo tener el Espíritu Santo, pero no puedo tener la llenura. Entonces vamos a ver esto. Entonces, Dios quiere que su iglesia sea llena de su Espíritu Santo, porque no somos llenos. La pregunta: ¿por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Porque hay un problema, y ese problema se llama mi naturaleza. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 6. Dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantares. Aquí vemos entonces
una naturaleza caída. Aquí vemos que nuestra naturaleza nos ha desviado del propósito de Dios, el plan que Dios tenía para nosotros. Esa naturaleza pecaminosa que tenemos nos hace desviar completamente del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros en Cristo Jesús, pero nuestra naturaleza nos lleva a querer hacer las cosas que son contrarias a su propósito. Ahora, ¿quieres reflejar? Cuando soy lleno del Espíritu Santo, Él refleja a Cristo en mí. Es decir, cuando yo soy lleno, y vamos a ver qué es lo que significa la palabra lleno más adelante. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, entonces yo puedo reflejar a Cristo en mi vida. De lo contrario, no puedo reflejar a Cristo. Es posible que usted quiera hacer obras, que usted quiera poner su moral, pero lamentablemente, si no somos llenos del Espíritu Santo, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Déjate llenar del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para reflejar a Cristo sobre nosotros. ¿Por qué es tan importante para los creyentes ser llenos del Espíritu Santo? Si no somos llenos del Espíritu Santo, entonces no voy a disfrutar del fruto de Él. Porque ese fruto va a manifestar en mi vida al Cristo de la gloria. Es decir, si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, es imposible que Carlos Pérez pueda manifestar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, analicemos lo que dice Pablo a los Gálatas, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si yo no soy lleno del Espíritu Santo, si yo no estoy lleno completamente del Espíritu Santo, es imposible que los frutos, que el fruto del Espíritu Santo entonces esté conmigo. Por ende, si esto no está conmigo, entonces yo no puedo reflejar a Cristo en mi vida. Si yo no puedo reflejar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, entonces yo no estoy mostrando a Cristo en mi vida como creyente. Comparemos si esto que está escrito era lo que Cristo manifestaba. Es decir, cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros vemos en todo el consejo del Nuevo Testamento, que es donde físicamente nosotros vemos a Cristo y todo esto, Cristo no presentaba este fruto. Cristo no presentaba el amor. Cristo no presentaba el gozo. Cristo no presentaba la paz y todos los demás. Esto era Él. Cristo es el amor. Cristo es el gozo. Cristo es nuestra paz. Cristo es la paciencia que nosotros necesitamos para sobrellevar esta vida. Él es nuestra benignidad, Él es nuestra bondad, Él es nuestra fe.
Él es nuestra mansedumbre y nuestra templanza. Cristo lo es todo. Entonces tú y yo, como pueblo escogido de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que reflejemos lo que Cristo reflejó a través del Espíritu Santo, porque las personas de allá afuera lo necesitan. Una de las cosas, hermanos, que nosotros necesitamos entender es que si realmente yo soy lleno del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo tiene que manifestarse. Porque allá afuera, aquellos que no son creyentes necesitan el fruto del Espíritu. Pero necesita que el creyente lo refleje. Necesitan que la gente no vea en este caso a Carlos Pérez o cualquiera de ustedes. No, la gente necesita ver a Cristo reflejado en ti. Porque así es como el Padre nos ve a nosotros. El Padre nos ve a través de su Hijo. Entonces, la gente de allá afuera necesita el amor, necesita gozo, necesita paz, necesita paciencia, necesita benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La gente de allá afuera necesita eso. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado esto a nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para que manifestemos la bondad de Dios. Volvemos al texto principal. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Y esta es la gran pregunta. ¿Qué es en verdad ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, yo quiero que miremos el texto y vamos a entenderlo como está escrito. Él dice, no os embriaguéis. Lo primero que nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo hace esta similitud entre el que toma y la llenura del Espíritu Santo? Él dice, no os embriaguéis. Ahora, ¿qué debemos preguntarnos ante este texto? ¿Qué le pasa al que toma? ¿El que toma mantiene un control de su cuerpo? No. Es controlado por el alcohol. Entonces, lo que el apóstol aquí nos está diciendo, que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu. Eso es lo que significa la llenura del Espíritu Santo. No es como se nos ha dicho o vemos en otras cosas que de repente perdemos el control y hacemos esto y hacemos aquello. No. Hermano, las Escrituras está diciendo, cuando usted mira el contexto en que Pablo está hablando, él está diciendo, tú debes ser controlado por el Espíritu Santo. Que ya no seas tú quien tome las decisiones, que no seas tú el que dirija a tu familia. Por ejemplo, tenemos el caso, dice las Escrituras que Felipe iba por un camino y de repente dice las Escrituras que vino el Espíritu Santo y lo arrebató, lo llevó ¿a dónde? A hacer la voluntad de Dios. Entonces, la llenura no es más que ser controlados, hermanos, controlado, que el Espíritu Santo controle todo nuestro ser.
que nos controle. Entonces eso es la llenura del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros somos templo, que nosotros somos un templo espiritual para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, more en nosotros. Y así pueda Él habitar en nosotros con toda su plenitud. Tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene que controlar no una parte, sino todo mi ser. Y esto es bien importante, porque el Espíritu Santo no puede controlarme solamente una parte de mi cuerpo y la otra parte, ¿quién la controla? ¿La controlo yo? ¿La controla el pecado? ¿La controla mis deseos? ¿Quién controla entonces si no es Él quien controla todo nuestro ser? Déjate controlar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. No hay otro, si podríamos llamarlo así, no hay otro agente que va a desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero hoy nosotros vemos personas que están predicando que tú tienes un potencial, que tú puedes lograrlo, que tú puedes hacer esto y que siempre tú puedes. Pero hermano, es imposible. Escúchelo bien, es imposible que usted pueda hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios en esta tierra, si no es por el Espíritu Santo. Por más bonito que la gente pueda pintarlo o decir lo que tú puedes y que tú tienes potencial y que todo esto, y endiosar al hombre como que puede hacer las cosas en Dios, no es así. Si no es por el Espíritu Santo, si no es por la llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros no podemos hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Vamos a detenernos en este punto, en el propósito. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, nunca conoceremos nuestro propósito en esta tierra. Porque en el Edén, cuando desobedecieron a Dios, es decir, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, perdimos nuestro propósito en Dios. Génesis 3:9, mas Jehová dijo al hombre, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? La pregunta, ¿dónde tú estás? Pero Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía que Adán se estaba escondiendo. Podríamos nosotros decir entonces, Adán, dentro del propósito de Dios, con el propósito que Dios te creó, ahora ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Pero gracias a Cristo, gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, que a través de su muerte nos reconcilió con el Padre y Él nos dejó a quien nos mostrara el propósito que habíamos perdido en el Edén. Es decir, lo que Cristo hizo por nosotros, que Él cargó nuestros pecados, que Él cargó nuestra culpa. Esto nos reconcilió con el Padre. Esto nos hizo tener vida nuevamente
juntamente con Él. Y Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solo, le voy a dejar el Espíritu Santo. Ahora nosotros, por medio de su Espíritu Santo, podemos llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 al 12. Antes bien, como está escrito. Nótese esto. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Voy a repetir el verso 9. Antes bien, cosa como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, si esto no ha subido a mi corazón, si mis ojos no han visto, ni ha subido esto a mi corazón, ¿cómo yo voy a poder hacer el propósito de Dios? Pero sigue diciendo el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Dice el texto, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Dice el texto, verso 12 ya finalizando, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, vemos la importancia del por qué nosotros necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. Porque el único que puede conocer nuestros pensamientos, según nos ilustra el apóstol Pablo aquí, es nuestro espíritu. Pero quien conoce los propósitos de Dios, quien escudriña el corazón de Dios, Él dice que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios si yo no tengo al Espíritu Santo? Si yo no conozco, si no tengo una relación, si no me dejo controlar por el Espíritu Santo, ¿cómo entonces yo voy a hacer la voluntad de Dios? Cuando el apóstol Pablo dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De la única manera que yo sé cuál es el propósito de Dios es cuando soy controlado por el Espíritu Santo. Entonces, si no hay comunicación, no hay relación. Si no hay relación, no hay llenura. Y si no hay llenura, no hay propósito. Y si no hay propósito, nunca cumplirás el deseo de Dios en tu vida o el propósito de Dios en tu vida. Porque es imposible, hermanos. Es imposible que nosotros llevemos a cabo el propósito de Dios sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a desarrollar el propósito que Dios planeó en nuestras vidas. No es mi propósito, sino el de Dios. El Espíritu Santo necesita controlar, necesita encontrar lugar en ti y en mí para habitar en el momento que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Pero Él quiere llenar todo de ti, no una parte. Y esa es la gran diferencia, que Él quiere que habite su plenitud en cada creyente. Es decir, el deseo de Dios, el deseo del Espíritu Santo es habitar, como lo dice Colosenses 2:9, porque en Él
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo. Pero así como el Espíritu Santo habitaba en Cristo, ese es el deseo del Espíritu Santo, habitar en nosotros. Que nosotros nos entreguemos completamente a su control. Que nos olvidemos de nuestro yo, de lo que nosotros queremos, de nuestros deseos pecaminosos, de nuestras actitudes pecaminosas, para que Él controle todo nuestro ser. Queremos ser creyentes victoriosos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenar todo en nosotros para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él es quien debe tomar nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestros deseos y todo lo demás que usted quiera agregar. Pero es Él, no nosotros. Porque esto se trata del propósito, del plan de redención de Dios, no el de nosotros. Si queremos ser hombres que influyamos en los demás a Cristo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Algunas preguntas que quiero que medites en ella. ¿Anhelas la llenura del Espíritu Santo? Recordemos qué es la llenura. ¿Anhelas tú? ¿Anhelo yo ser controlados por el Espíritu Santo? ¿Es esa mi mayor petición todos los días delante de Dios? ¿Cómo impactaría yo a los demás si yo permitiera que el Espíritu Santo llene todo mi ser? Ser lleno del Espíritu Santo parece algo difícil, pero no lo es. Es solamente que nosotros nos rindamos a Él. Necesitamos entender que Dios tiene un propósito en mi vida, pero necesito la llenura del Espíritu Santo para que se cumpla ese propósito en mí. ¿Alguna vez nos hemos hecho una pregunta como esta? ¿Qué impide en mi vida la llenura del Espíritu Santo? Piensa en esto un momento. ¿Qué está impidiendo que el Espíritu Santo controle mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No me estoy yo entregando? ¿No estoy yo andando rectamente delante del Señor? Para tú y yo ser aceptados por Dios en el cielo, debemos tener la imagen de Cristo en nosotros. No hay otra manera, hermanos. Si usted y yo queremos ir al cielo, nosotros tenemos que tener la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y de la única manera que tú y yo mostramos la imagen de Cristo en nuestras vidas es cuando somos controlados, cuando somos llenos del Espíritu Santo.
No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Cuando tú y yo estamos frente al Padre, nuestra imagen debe ser conforme a la imagen de Cristo. No es nuestro rostro el que el Padre va a ver, sino el de su Hijo. Ahora, pero por medio de quién tú y yo vamos a manifestar la imagen de Cristo. Por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, necesitamos tener 3 características que tuvo Cristo. Podemos sacar más, pero solamente quiero enfocarme en estas 3. Necesitamos santidad, que poco hoy se habla. Ya hoy poco se predica de la santidad que tiene que tener el creyente, porque nos han enseñado que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama y que Dios ama al pecador y todas estas cosas. Pero sin embargo, su palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y le dice al pueblo allá atrás en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo es que algo que es tan preponderante, algo que es tan importante, hoy ha sucumbido ante una predicación donde sacamos la santidad del creyente? Donde hoy se nos permite o se nos dice o se nos enseña de una u otra manera que cuando tú eres muy santo, cuando tú quieres practicar la santidad, entonces te dicen que tú quieres ser muy religioso. Es que tú puedes ver cualquier cosa en la televisión, eso no hay problema. Es que tú puedes ver cualquier cosa en el teléfono, es que tú puedes escuchar cualquier cosa. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a encontrar con que Dios nos está diciendo que nosotros debemos ser santos, porque Él es santo. La otra cosa que nosotros, la otra característica que nosotros podemos tener de Cristo es su obediencia. Si no somos obedientes, si yo no puedo ser obediente a mi hermano que estoy viendo, ¿cómo voy a ser obediente a Cristo a quien no estoy viendo? Es imposible. Es imposible. Si yo no puedo obedecer aquí en lo terrenal, ¿cómo voy a obedecer las cosas espirituales? No, porque yo creo que esto, entonces aquí entramos a un problema mayor. Porque si hay algo que nosotros como creyentes debemos tener en cuenta, es uno de los mandamientos del Señor en el Antiguo Testamento, su ley moral. El segundo mandamiento dice: no te harás imágenes de dioses ajenos. Entonces, cuando usted y yo nos imaginamos que Dios es de esta o aquella forma, entonces nos estamos haciendo un Dios a nuestra imagen. Pero, lamentablemente, muchas veces entramos en algo que se ha venido enseñando y que se ha ido mostrando y que muchos dicen: es que ya no vivimos por la ley, ahora estamos en la gracia. Hermano, tenga cuenta. Tenga cuenta. Y la otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es la entrega. La entrega. Y cuando hablo de entrega, esto es cómo nosotros nos entregamos a la obra del Señor. Porque ¿sabes qué? Hay personas que en aquel día, dice las Escrituras, que van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos gente, que es lo que hoy está buscando en su gran mayoría la iglesia.
echar fuera demonios, resucitar muertos, sanar enfermos y todas esas cosas. Y yo no estoy diciendo que esté mal, yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo. Dios puede hacer lo que Él quiera, Él es Dios. Ahora, Dios no está sujeto a hacer esas cosas cuando nosotros querramos y cuando nosotros lo digamos. No, Él lo hace cuando Él quiere. Entonces, en aquel día cuando estemos, quizás muchos van a ir con esta idea de que porque echaban fuera demonios, de que levantaban muertos, sanaban enfermos, ya tienen el cielo ganado. Y la respuesta de Cristo, la respuesta de Dios es a ellos es: apartaos de mí. ¿Por qué? Porque ellos nunca reflejaron a Cristo. Ellos nunca fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos nunca fueron controlados por el Espíritu Santo y pudieron andar en santidad. No pudieron andar en obediencia. Y tampoco fue una vida entregada al Señor como debe ser. No como nosotros creemos. Porque a veces nos pasamos una vida entera trabajando en la iglesia, y no es que esté mal que usted trabaje en la iglesia, pero nos afanamos tanto que nos olvidamos que de la única manera que yo puedo hacer lo que agrada a Dios es cuando yo soy controlado por el Espíritu Santo. Es cuando soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces, si Él no es mi guía, si Él no es quien me controla, entonces la pregunta es: ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Y la otra pregunta, entonces, ¿quién es que me está controlando? Entonces, ¿estoy viviendo yo una vida en completo engaño? Si no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a tener la santidad de Cristo, la obediencia de Cristo y la entrega de Cristo. Lo voy a repetir: si no somos llenos del Espíritu Santo, si no somos controlados por el Espíritu Santo, entonces no vamos a tener la santidad que tuvo Cristo. No vamos a tener la obediencia que tuvo Cristo. Y no vamos a tener la entrega que tuvo Cristo. Porque solo la llenura del Espíritu Santo es quien puede hacer que nosotros reflejemos a Cristo. A Cristo. Solamente la llenura, solamente el ser controlados es lo que nos va a llevar a nosotros reflejar a Cristo. Nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, pero somos nosotros que tomamos las decisiones, no el Espíritu Santo, y muchas veces no la comunicamos a Él. Es decir, yo creo que las Escrituras dicen que nosotros somos templo del Espíritu Santo, como habíamos leído, pero yo soy quien tomo mis decisiones. Yo soy quien digo lo que está bien y lo que está mal, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y hago cosas que ni siquiera involucro al Espíritu Santo, ni siquiera involucro a Dios en lo que estoy haciendo. Y aún así yo entonces pretendo hacer la voluntad de Dios, o digo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si hay algo en esto que podemos decir, es lo siguiente: aquellos que no conocen a Dios, aquellos que viven en sus delitos y pecados, ellos les dan dinero a las personas. Si necesitan comida, ellos van y compran y le dan la comida a esas personas. Y cualquiera entonces podría decir: oh, mira qué hombre más bueno.
porque le está dando comida, está haciendo la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Pero hermano, es imposible que el que no tenga al Espíritu Santo pueda hacer la voluntad de Dios, como ya hemos venido viendo. ¿Sabes cómo dijo Dios que son nuestras obras fuera de Cristo? En Isaías, son como trapos de inmundicia. Nuestras obras fuera de Cristo son obras que Dios no ve. Aunque por más que a usted y a mí me parezcan que ese es el propósito de Dios, no es el propósito de Dios y está fuera de la voluntad de Él. Antes de ser creyentes teníamos un espíritu desobediente y un corazón de piedra. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Génesis capítulo 6 dice que nuestro corazón se apartó y que nuestro corazón siempre iba de continuo al mal, porque no hay quien haga lo bueno. Nuestro corazón no es bueno. Entonces, como Dios sabía que humanamente no podíamos ser lo que Él quiere que seamos, nos hizo esto que dice Ezequiel 11, 19 al 20. Es decir, Dios sabe que nosotros no podíamos cumplir su propósito con el corazón que teníamos, un corazón entenebrecido, un corazón apartado, un corazón que iba de continuo al mal, un corazón que se deleita en los deseos de la carne, que busca con ansias el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño y todo lo demás. Eso es lo que nuestro corazón busca. Ahora, como Dios sabía que nuestro corazón estaba inclinado hacia lo malo, entonces en Ezequiel capítulo 11, versos 19 al 20, Él nos dice: y le daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Dice el verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahora vemos ahora cuál es la única manera en que nosotros podemos cumplir el propósito. Ahora vemos por qué nosotros guardamos su ley. Ahora por qué nosotros andamos en sus estatutos. No es porque nuestro corazón sea bueno. No, es porque Él ha cambiado nuestro corazón. Es porque Él ha puesto, en vez de un corazón de piedra, un corazón que quiere hacer lo malo delante de sus ojos, ahora Dios dice: yo voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, en mis ordenanzas, en mis decretos y los cumplan. Yo no puedo cumplir la ley de Dios si no es en Cristo Jesús, si no es por medio de la llenura de su Espíritu. Entonces, termina el texto diciendo: y me sean por pueblo, y yo sea para ellos por Dios. La vida del creyente no es hablar de Cristo. Escúchame bien aquí. La vida de nosotros no es hablar de Cristo, como se entiende, sino vivir a Cristo. Porque hay una diferencia. Hablar de Cristo puede cualquiera. Y eso lo vemos
en el entorno donde vivimos, más allá. Mucha gente habla de Cristo, mucha gente sabe de lo que Cristo hizo por la humanidad, pero vivir a Cristo es muy diferente. Y esa es la diferencia que nosotros como creyentes debemos tener. Una cosa es lo que yo hablo de Cristo, pero la gente va a terminar viendo lo que yo vivo en Cristo. Si hay alguna congruencia entre lo que mis labios dicen y lo que mis actitudes hacen. Entonces la vida del creyente no es hablar de Cristo, sino vivir a Cristo. Pero para vivir a Cristo necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo, porque no hay otra forma, hermanos. No hay otra forma de que yo pueda ser controlado, vivir a Cristo si no es bajo el control del Espíritu Santo. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo nos compró para que seamos templo del Espíritu Santo. No puede haber templo de Dios si Dios no habita en el templo. Es decir, si Dios no habita en nosotros, no somos templo. Si el Espíritu Santo habita en tu templo, ¿en qué porcentaje Él está habitando en tu templo? Vamos a ponerlo así para que pensemos en esto. Si el Espíritu Santo está habitando en ti, está habitando en mí, ¿a qué grado, a qué nivel Él está habitando en nosotros? Romanos capítulo 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nótese que aquí hay un requisito para ser hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, estos son hijos de Dios. Entonces la pregunta es, hermano, ¿quién está guiando? ¿Quién está controlando tu vida? ¿El Espíritu Santo? ¿La carne? Ustedes saben lo que en verdad dice el texto. Si usted y yo no somos guiados por el Espíritu de Dios, no digamos que somos hijos de Él. Es decir, no digamos que somos hijos de Dios, si no es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Porque vamos a estar engañados. Nos vamos a parecer a aquellos que subieron a lo que mencioné, el grupo, que creían que porque echaban fuera demonios, porque levantaban los muertos, sanaban a los enfermos, ya yo tenían el cielo ganado. No, aquí me está diciendo las Escrituras que si yo no tengo el Espíritu de Dios, no soy hijo de Dios. Hechos 1:18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Tengo yo el poder del Espíritu Santo? ¿Ha venido el Espíritu Santo sobre mí como Dios quiere? No es que, hago una aclaración aquí, no es que usted como creyente no tenga el Espíritu Santo. Lo dijimos, una vez que usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador y lo hizo con un corazón contristo y humillado, inmediatamente el Espíritu Santo, dice las Escrituras, mora en usted. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo toma y entonces lo hace parte del cuerpo de Cristo.
pero la llenura es diferente. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero no es el Espíritu Santo que nos controla. ¿O es el Espíritu Santo que controla nuestras vidas? Entonces, a eso me refiero cuando dice, ha venido el Espíritu Santo sobre mí como Dios quiere, porque el deseo de Dios es que nosotros seamos que seamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Soy yo en verdad un testigo de Cristo en la tierra? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, predicamos la palabra de Dios con denuedo. Nosotros hacemos eso. Hechos capítulo 4, verso 31 dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos. Nótese aquí, fueron controlados por el Espíritu Santo. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, necesitamos un cambio de dirección si nuestra dirección no es Cristo. Filipenses 3, 5 y 7, ya terminando, dice, circuncidado al 8º día. Esto es el apóstol Pablo, que hace un recordatorio de lo que él era. Pero la dirección que él tenía no era Cristo. Y él dice en Filipenses 3, 5, 7, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero dice el verso 37, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Es decir, todo lo que él viene mencionando, él lo veía como una ganancia. Él lo veía como que, wow, este es el hombre. Ahora, él termina diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Entonces, todo lo que nosotros podemos alcanzar en esta vida, sea que lleguemos a un estatus social bien alto, nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo. Tener todo esto como pérdida para nosotros poder amar y tener a Cristo gobernando en nuestras vidas. ¿Sabemos cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Rindiéndonos a Él. Y si no podemos rendirnos a Él, entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a rendirnos delante de su presencia. Olvidemos el orgullo, olvidemos la pereza y todos los males que nosotros arrastramos y dejemos que su Espíritu Santo nos controle. Pero también tenemos que tener en cuenta no contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo contristamos cuando hay un pecado oculto en mi vida. Es decir, cuando yo estoy haciendo cosas, cuando yo estoy viendo cosas que no puedo ver, cuando hago cosas que no puedo ver, cuando digo cosas que no puedo decir, y cuando tengo actitudes que no debo de tener hacia los demás. Con esto nosotros contristamos, y hay muchas cosas que podríamos decir. Con esto contristamos el Espíritu Santo. Termino con este texto bíblico.
a Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice: no apaguéis al Espíritu. Dice más, apagamos el Espíritu Santo cuando tomamos nosotros el control de nuestras vidas y no Él. Es decir, cuando yo tomo las decisiones, cuando soy yo el que controlo, cuando soy yo el que digo las cosas se tienen que hacer así, 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 y no vamos al consejo de la palabra del Señor, entonces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Hermanos, gracia y paz nueva vez por estar ahí. Que el Señor bendiga tu vida, aquellos que están viendo la transmisión, aquellos que luego después van a ver la transmisión. Gracia y paz para ustedes, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre usted y sobre su familia. Permítame, por favor, despedirme en oración. Padre, en el nombre de Cristo, agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho. Agradecemos por lo que tú, oh Dios, has hecho por medio de tu Hijo. Como tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos los ha dado, para que así, Señor, podamos cumplir con tu propósito. Señor, mi deseo en esta tarde ya es que tu Espíritu Santo, Señor, controle, guíe a cada creyente, para que así podamos, Señor, cumplir con el propósito por el cual tú nos enviaste. Gracias, Señor, por este tiempo el que tú nos has permitido. Guárdalo, Señor, porque aunque estén en el mundo, Señor, no somos del mundo, sino que te pertenecemos a ti. Gracias te damos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esperamos que esto sea de edificación para su vida, y les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, YouTube y en Instagram. Ayúdenos compartiendo este video y dándole un like si le gusta. Así que Dios le bendiga y gracia y paz para ustedes.